Enero de 2022. El Australian Open comenzaba envuelto en una sensación extraña, distinta, casi irreal. Por primera vez en muchos años, el gran dominador del torneo no estaba. Novak Djokovic, 9 veces campeón en Melbourne, había sido deportado del país. No perdió en la cancha, no cayó eliminado, simplemente no jugó. Y el torneo quedó abierto, sin dueño, sin un favorito absoluto. Pero aún así, cuando se miraba el cuadro, casi nadie señalaba a Rafael Nadal. Y no era casualidad, porque Nadal no llegaba como candidato. Llegaba con dudas profundas y dudas físicas sobre todas las cosas. 5 meses sin competir oficialmente, un problema crónico en el pie izquierdo que lo había llevado a convivir con el dolor durante años, un dolor que a fines de 2021 lo empujó a pensar algo que nunca había dicho en voz alta. Australia, además, nunca había sido el lugar más cómodo, era el Grand Slam donde más habría sufrido, donde había perdido finales increíbles, donde el cuerpo siempre le había pasado factura. Y sin embargo, ahí estaba otra vez, entrando a Melbourne, cargando su raqueta no como favorito, no como amenaza, sino como una incógnita. Nadal llegó a Australia sin prometer nada, ni a los medios, ni al público, ni siquiera a sí mismo. Pero antes del Abierto de Australia hubo algo clave, algo que no hizo ruido, pero que cambió todo. El ATP 250 de Melbourne, jugado como torneo previo, un torneo menor, sin grandes focos, sin presión mediática. Ahí Nadal empezó a probar su cuerpo, no su tenis, pero sí su físico. Cada partido era un examen, cada set una pregunta. ¿Podré lograrlo? No dominó, no aplastó rivales, pero ganó y levantó el título. No fue un mensaje para el circuito, fue un mensaje interno. El cuerpo respondía, no era perfecto, no indoloro, pero respondía. Luego, en Australia, la primera ronda la pasó sin sobresaltos ante Marco Girón, un debut cómodo para Rafa. Después, segunda ronda ante Yannick Hanfmann, un partido más controlado, aún menos dudas, mejores sensaciones. Nadal se movía un poquito mejor, elegía mejor cuándo atacar y cuándo frenar. El pie seguía ahí, el dolor también, pero ya no dominaba su cabeza. Australia empezaba a exigir y Nadal empezaba a responder. En tercera ronda apareció Karen Khachanov, potencia pura, intercambios largos, exigencia física constante. Fue un partido duro, 4 sets, mucho desgaste. Nadal no estaba cómodo, pero estaba firme. Cada punto largo era una negociación con su cuerpo. Cada carrera, una decisión. En octavos de final apareció Adrián Mannarino, zurdo, incómodo, de esos jugadores que no te permiten jugar con facilidad ni siquiera cuando vas ganando. Mannarino no tenía la potencia de otros rivales, no imponía desde el saque, no manejaba los tiempos, cambiaba alturas, cambiaba ritmo. En Australia, con calor y desgaste acumulado, este tipo de partidos pueden ser una trampa. No era un cruce para brillar, era un cruce para no desaparecerse. Y Nadal lo entendió desde el primer punto en adelante. No aceleró, no forzó de más, aceptó el intercambio largo, aceptó jugar incómodo. No fue un partido espectacular, fue un partido inteligente. Estaba controlado, controlando el ritmo, controlando los tiempos y controlando su cuerpo. Es por eso que sin gestos exagerados, sin euforia, sin titulares ruidosos, Rafael Nadal avanzaba. Y casi sin que nadie lo notara, sin prometer nada, Rafael Nadal estaba en la segunda semana del Abierto de Australia. En cuartos de final el rival fue Denis Shapovalov, joven, explosivo, zurdo, uno de esos jugadores que cuando se encienden no te dan ritmo, no te dan tiempo, no te dejan pensar. Desde el inicio quedó claro que no iba a ser un partido cómodo. Shapovalov atacaba, arriesgaba y subía a la red. Nadal, además de enfrentar a un rival inspirado, empezó a enfrentar algo más peligroso, su propio cuerpo. El calor era extremo, la humedad sofocante y cada punto largo se sentía eterno. A medida que avanzaba el partido, Nadal empezó a mostrar señales claras de agotamiento, respiraciones profundas, gestos de incomodidad, miradas constantes al banco. No era solo cansancio, era un golpe de calor. Nadal llegó a decirlo después. Había momentos en los que sentía que se mareaba, que le costaba enfocar, que el cuerpo no respondía como debía. El partido se volvió una batalla doble, contra Shapovalov y contra sí mismo.
Hubo momentos en los que parecía terminado, breaks en contra, errores no forzados, un rival que no aflojaba. Pero Nadal hizo lo que construyó durante toda su carrera: aguantar. No buscó puntos espectaculares, buscó respirar, buscó aire, llegó a la siguiente pausa. Cada game ganado era oxígeno, cada descanso una oportunidad para recomponerse. El partido se fue a 5 sets, más de 4 horas, un desgaste brutal. Shapovalov tuvo sus chances, pero Nadal resistió. Con experiencia, con cabeza, con orgullo, cuando cayó el último punto, no hubo festejo, hubo alivio. Rafael Nadal había ganado uno de los partidos más duros de su carrera en Australia, no solo por el rival, sino por las condiciones. Pero la pregunta era si su cuerpo iba a resistir un partido más. En semifinales, su rival sería Matteo Berrettini, el italiano, de un servicio demoledor, una derecha pesada y un gran jugador agresivo de fondo de cancha. Pero Nadal jugó uno de sus partidos más completos del torneo. Fue 4 sets, pero los sets no divulgan lo que fue el control emocional total del partido. No fue espectacular, fue quirúrgico lo de Rafa. Y de pronto quedó todo claro. Rafael Nadal estaba en la final del Abierto de Australia. Otra vez, contra todo pronóstico y contra su propio físico, Rafael Nadal visualizaba una definición contra Daniil Medvedev. La final lo ponía ante el ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, 11 años más joven y físicamente entero. Los 2 primeros sets fueron un golpe seco, Nadal errático, lento, superado, 2 sets abajo y una estadística brutal flotando en el aire. Nadal nunca había remontado una final perdiendo 2 sets a 0 en Grand Slams. El partido parecía escrito, el torneo definido, pero Nadal no se fue, pidió tiempo, respiró y empezó a jugar punto por punto. No era ganar, era quedarse. El tercer set cambió el clima, el cuarto la historia y el quinto le dio sentido al tiempo. Ahí ya no era tenis, era resistencia emocional, breaks contra breaks, errores mínimos, silencios eternos. Cuando Nadal tuvo el partido y no lo cerró, volvió, porque siempre vuelve, y hasta que ese último punto llegó. Nadal se tiró al suelo, miró al cielo, no gritó, también festejó, pero respiró profundo. Había ganado su segundo Australian Open, había ganado su Grand Slam número 21. Después de 2022, Nadal nunca volvió a ser el mismo en Australia. El cuerpo ya no respondía igual, el tiempo avanzó. Pero ese torneo queda marcado como el último Gran Australia de Nadal. Una historia sin dudas de resistencia, de un campeón que, cuando parecía fuera, todavía tenía una noche más. Con ese título, Rafa Nadal alcanzaba los 21 Grand Slams. Era el primero en llegar ahí, el primero en romper una barrera que durante años parecía imposible. Por un instante la historia parecía escrita, Nadal quedaba solo en la cima. Pero el tenis, como el tiempo, no se detiene. Con los meses, Djokovic volvió, ganó y volvió a ganar. Y ganó otra vez. Y terminó superando esa marca. Hoy los números dicen otra cosa, las estadísticas no se reordenan, mejor dicho. Pero el liderazgo cambió de nombre. Pero reducir eso a solo una cifra parece injusto, porque lo que vivimos no fue una carrera de uno solo, fue una irrepetible. Novak, Rafa y Roger no compitieron solo entre ellos, se empujaron a ser mejores. Cada uno llevó el tenis a un límite distinto. Djokovic la resistencia y la precisión, Nadal la intensidad y la lucha, Federer la elegancia y el talento natural. No se podía entender a uno sin el otro. Porque más allá de los números, más allá de los récords, más allá de quién terminó primero, los tres se ganaron algo mucho más grande: ser para siempre los mejores de la historia.